Nada une más a la familia que los deliciosos huevos de Eggland's Best. Nos encanta su sabor, siempre delicioso y fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Con Eggland's Best puedes estar segura de que estás obteniendo lo mejor. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. La fábrica de muñecas. 2 días después, aún con los morados que le quedaron regados por todo el cuerpo después de la paliza que le propinó doña Hilda y sumida en una gran tristeza por la pérdida de Albeiro, Catalina se apareció con Jessica en la clínica donde, meses atrás, la habían operado a ella de los senos. Preguntaron por el doctor Alberto Bermejo y lo esperaron toda la mañana hasta que el cirujano esteticista salió de practicar una blefaroplastia. Ninguna entendió lo que significaba esa palabra tan descrestadora y rara, por lo que decidieron ir al grano luego de asentir con la cabeza, como para no pasar de ignorantes, cuando él les preguntó si sabían que era una blefaroplastia y antes de preguntarles en qué les podía servir. Doctor Bermejo, mi amiga necesita que le agranden las tetas. Una mamoplastia de aumento, dijo en voz baja sin quitarle la mirada de encima y asombrado con la corta edad de la paciente. Con algo de compasión, empezó la difícil tarea de convencimiento para que Catalina aplazara la decisión. Le preguntó que cuántos años tenía y casi se muere cuando la niña de los ojos de Albeiro le contó que rondaba los 14. Moviendo la cabeza hacia los lados, el cirujano se fajó a fondo para evitar el cercenamiento de la inocencia de la niña que tenía enfrente. Pero no valieron sus palabras, ni sus advertencias, ni su intento de ubicarla con un discurso digno de congreso científico, con expresiones tan complicadas y palabras tan técnicas que Catalina y Jessica se quedaron en las mismas. Empezó diciéndoles que tenía que observar a través de una ecografía, que el tejido mamario tuviera una distribución y una ecogenidad normal y que el patrón fibroblandular no produjera refuerzo acústico, señal de ausencia de fibroquistes, fibroadenomas o lesiones dominantes en el cuadrante superior externo hacia la cola axilar, que era por donde, presumiblemente, se iba a implantar el gel de silicona cohesivo con paredes rugosas, sin afectar el tejido celular subcutáneo ni la región retroaureolar con posición subfacial subglandular. Ante la premeditada verborrea del doctor Bermejo, las caras de Catalina y de Jessica se tornaron tan extrañas como cuando alguien está despertando de un ataque de epilepsia. Sin duda alguna, el cirujano rebuscó toda la terminología a su alcance para confundirlas y lo logró. Cuando ellas le pidieron que repitiera en español lo que él les acababa de decir, este trató de bajar un poco el nivel de su exposición. Mejor dicho, como les explicara, les dijo al ver sus caras de despiste, puede implantar las prótesis de silicona bien sea por la cavidad axilar o la circunferencia aureolar, es decir, el pezón. El problema es que, por la edad de la niña, ninguna de estas áreas, ni siquiera las glándulas mamarias, se han desarrollado lo suficiente, por lo que corremos el riesgo de deformaciones no congénitas al final del desarrollo. De manera que, si insistes en la cirugía, me veré obligado a dejar una pequeña cicatriz en forma de T invertida muy antiestética o, en su defecto, una cicatriz de corte vertical en el surco submamario. Catalina seguía sin entender media palabra de las que el médico pronunciaba, pero le manifestó, con suma astucia, que él era el cirujano y que ella confiaba en lo que él sabía hacer. Que le metiera las siliconas por donde él quisiera o por donde pudiera, pero que se las metiera, porque si no ella moriría de tristeza. Y que por las cicatrices no se preocupara porque a su novio lo único que le importaba era que las tuviera grandes, así estuvieran rayadas. Sin más remedio, Alberto Bermejo accedió a practicarle el examen y la cotización, le estableció una dieta rigurosa y le exigió una serie de exámenes, requisitos sin los cuales no se comprometía a operarla. Catalina le dijo que no se preocupara, que ella cumpliría con mucho juicio todas las indicaciones y el médico le recordó que la principal era la de traer 5,5 millones de pesos en efectivo, a lo que Catalina respondió que no se preocupara, pero que se la dejara en los 5 millones cerrados porque no podía conseguir más. Quedaron en eso y Jessica aprovechó la oportunidad para averiguar por la operación de mentón.
Alberto Bermejo le dijo que se llamaba mentoplastia y que se lo podía aumentar usando implantes de silicona o se lo podía achicar limando el hueso de la mandíbula inferior. Que cuál de las dos cosas requería, que si aumento o reducción del mentón, porque a decir verdad él no sabía cuál operación le hacía falta, en una clara manifestación de que ella no necesitaba de ninguna de las dos. Ella se miró al espejo, primero de frente y luego de per sí, pero no supo responder. Optó entonces por cotizar una operación para aumentar el tamaño de sus nalgas y otra para disminuir el tamaño de sus cachetes. El doctor le dijo que el posoperatorio de la primera cirugía era inmundo y desesperante, pero al igual que Catalina, Jessica no escuchó razones y se hizo programar la operación que consistía, según Alberto Bermejo, en implantar un par de prótesis bajo el músculo glúteo o en inyectar en las nalgas líquido graso extraído del abdomen u otro lugar por medio de una liposucción. La otra cirugía se conocía con el nombre de bichectomía y consistía en extraer un par de glándulas de la cara para disminuir el tamaño de las mejillas. Jessica se comprometió a conseguir el dinero para hacerse las dos transformaciones. Con la fe puesta en su futuro y visualizando su figura totalmente transformada, a partir de lo rentable que iba a resultar su nueva vida con los senos operados, Catalina preguntó que cuánto podían costar todas esas operaciones que el doctor había nombrado, es decir, la de los senos, la de la cola, la de los labios, la liposucción, la del mentón, la de la nariz, la de los cachetes y la de la boca, y el médico respondió, con algo de burla, pésimo humor y mucho conocimiento del comercio de mujeres. Entre traquetos, que mucho dinero. Más de lo que pueden ganarse ustedes durante los fines de semana de todo el año, pero desde que tengan quien las respalde, no se preocupen que aquí hasta les fiamos. Un poco molesta por el chiste, pero al mismo tiempo muy animada, Catalina salió del lugar ensayando la manera de decirle a Cardona que la operación ya no costaba 5 sino 6 millones de pesos para poderse quedar con 1 millón con que ayudar a su mamá en los gastos de la casa. Fresca parcera que ese billete para esos manes no es nada. Es como quitarle un pelo a un gato, le dijo Jessica riendo como para tranquilizarla y hasta se ofreció a acompañarla al día siguiente al apartamento de Cardona que quedaba en el último piso de una torre de 15 donde, entre otras personalidades, vivían narcotraficantes, políticos, contratistas del Estado, exguerrilleros reinsertados, militares retirados, exfuncionarios de un expresidente que financió su campaña con dineros del narcotráfico, paramilitares y una que otra persona honrada. Al llegar a casa, Catalina se encontró con un Albeiro muy arrepentido de haberle pegado y se aprovechó de su sentimiento de culpa para imponer condiciones. Le dijo que se fuera porque no lo quería volver a ver jamás en su vida. Que la bofetada no se le iba a olvidar nunca, que jamás obtendría un perdón de parte suya, que ella no se casaría y mucho menos viviría en concubinato con un guache que les pega a las mujeres y que, desde ese día, ella iba a hacer lo que le viniera en gana porque, total, todos la consideraban una dañada, luego, hacer o dejar de hacer algo, le daba lo mismo. Albeiro, por su parte, se fajó un discurso sentido y sincero en busca del perdón. Le dijo que él jamás le había pegado a una mujer y que en su vida volvería a hacerlo. Que se dejó arrastrar por la ira, pero que era la segunda vez en su vida que se le manifestaba. Que él la amaba más que a su propia existencia y que si ella no lo perdonaba y volvía a su lado, moriría. Le repitió, como muchas veces anteriores, que ella era la niña de sus ojos, que le escribía canciones, que le escribía poemas, que bailaba con su recuerdo, que su carita angelical estaba esculpida en su memoria y que la recordaba al mismo ritmo con el que respiraba, que sin ella no era nada, que jamás desconfiaría de su inocencia y que sin su amor todo perdía sentido. ¿Me está amenazando?, preguntó Catalina con cara de no ceder a los chantajes de su novio, a lo que él respondió con la misma sinceridad. No, mi amor, pero le juro que sin usted prefiero no vivir. A Catalina le impresionó bastante la cara de decisión con la que Albeiro prometió matarse en caso de que ella no lo aceptara de nuevo. Aún así, no se doblegó. Pensó que, si cedía al chantaje, toda la vida lo iba a tener amenazándola con lanzarse desde las barandas del viaducto ante cualquier pataleta suya.
Albeiro lloró a cántaros y hasta se arrodilló para que ella lo absolviera, pero la niña de sus ojos sabía que, aunque quisiera y aunque se muriera de las ganas por volver con él y besarlo y abrazarlo y dejarse consentir, no lo podía indultar sin sacarle, por lo menos, en permiso para que la dejara operarse los senos. Por eso lo dejó en ascuas y se encerró en su habitación sin que valieran ni las lágrimas de Albeiro, ni los golpes de doña Hilda en su ventana que daba a la calle, ni los nuevos madrazos de Bayrón. Al día siguiente, cuando salió de su alcoba y encontró al pobre Albeiro durmiendo de rodillas y con su cabeza recostada contra la puerta, Catalina lo levantó con lástima, lo acostó en su cama, le dio de beber agua del acueducto y lo perdonó, luego de un largo discurso de reivindicaciones, la mayoría injustas, y luego de hacerle jurar que no se iba a poner bravo porque ella se mandara a agrandar las tetas. Dentro del extenso pliego negociado por Catalina, que incluía libertad para andar con sus amigas, más comprensión hacia su inmadurez dada su corta edad, menos desconfianza, menos preguntas cuando ella llegara tarde a casa y más ayuda económica, entre otras no menos absurdas, quedó explícita una cláusula que le impedía, al pusilánime Albeiro, averiguar por el origen del dinero que ella iba a gastar en la operación. Él aceptó todas y cada una de las exigencias de su pequeña y maquiavélica novia. En todo caso, y para no sentirse derrotado, se convenció de que esa era la única manera que él tenía para seguir viviendo. Feliz por el ventajoso acuerdo logrado, Catalina se fue a descansar esperando con anhelo de Navidad, que la noche transcurriera velozmente para ir a casa de Cardona a sacarle los 6 millones de pesos que él prometió regalarle para la operación. Pero las cosas no iban bien. Algo inesperado estaba por suceder. En las calles se notaba un movimiento extraño y el ambiente estaba enrarecido. El tráfico se notaba inquieto, los conductores denotaban mucha inseguridad al conducir. Las bocinas de los autos contaminaban el ambiente. El viento no movía una sola hoja de los árboles y el sol no apareció en todo el día. Las caras de toda la gente que se paseaba por la circunvalar parecían sospechosas y los carros de la policía se movilizaban silenciosos, pero a toda velocidad, las tetas extraditables. Catalina no nos supo, porque en su casa la televisión estaba destinada para las novelas y jamás veía en los noticieros de la noche, pero en uno de ellos y con calidad de primicia, apareció el embajador de los Estados Unidos en Colombia anunciando que la DEA, en coordinación con los organismos de seguridad del Estado colombiano, acababa de terminar una rigurosa investigación que arrojaba como resultado los nombres de los nuevos capús de la droga responsables del envío a los Estados Unidos y Europa de más de 200 toneladas de cocaína al año. Entre ellos estaban Morón, Cardona y el Titi, en ese orden de importancia. Al siguiente día los periódicos encabezaron sus primeras páginas con los nombres de los sucesores de Pablo Escobar, los Rodríguez Orejuela, Carlos Leder, Santa Cruz Londoño, los Ochoa y Gonzalo Rodríguez Gat, haciendo énfasis en que estos nuevos capós pertenecían a una generación más inteligente, en el sentido de no ostentar demasiado, más escorridizos, con mayor capacidad de soborno, más educados porque, incluso, algunos de ellos estudiaron en grandes universidades, cosa que no habían hecho sus parientes de quienes heredaron el negocio. En resumen, eran menos visibles. Desde luego, la noticia que se regó como pólvora y llegó a los oídos de todo el mundo, menos a los de Catalina y a los de Jessica, puso en desbandada a los miembros del nuevo cartel. Algunos dijeron que estaban refugiados en campamentos guerrilleros para evadir la acción de la justicia. Otros dijeron que se encontraban negociando con los paramilitares que pactaban en ese momento la paz con el gobierno, para que estos los hicieran pasar como comandantes y conseguir, de esta manera, un estatus político que los pudiera librar de una solicitud de extradición que Estados Unidos no le negaba a ningún narcotraficante. Otras fuentes aseguraron haberlos visto volar de afán hacia Venezuela, Panamá y Cuba en sus avionetas particulares. Lo cierto es que cuando Catalina y Jessica llegaron al edificio donde vivía Cardona con el fin de pedirle el dinero, solo encontraron uniformados de la policía, la fiscalía, la DEA, el ejército, la Interpol, la SIJIN, la Vigini y Dendasi, por lo menos una docena de periodistas armados hasta los lentes. No se preocuparon,
porque en el edificio vivían muchos personajes de la vida nacional y pensaron que se trataba de sus escoltas, pero supieron que algo grave sucedía en ese momento cuando fueron detenidas en la puerta por un oficial, con cara de inquisidor, que les preguntó hacia dónde se dirigían. Ninguna de las dos supo responder y fueron expulsadas del lugar sin explicación alguna. Catalina empezó a sospechar que su suerte le estaba jugando una nueva mala pasada cuando Jessica le preguntó a uno de los policías, que era amigo de ella, sobre lo que estaba sucediendo. El policía, que pertenecía a la nómina del cártel, le dijo en clave que a los patrones se los había llevado el putas y casi la policía, por lo que tuvieron que irse afanados antes de que un avión de la DEA se los llevara para el otro lado. Se refería a que iban a ser extraditados a los Estados Unidos. Catalina volvió a sentir que el mundo se derrumbaba a sus pies y entró en pánico cuando supo que Cardona y sus compinches desaparecieron en desbandada. Jessica les marcó varias veces a sus celulares y los encontró apagados. Catalina se convenció de lo que le acababa de contar el policía y experimentó, de nuevo, las mismas ganas de morirse que sintió el día que el Titi la rechazó o la noche en que Albeiro le dijo que de tener las tetas más grandes sería la reina de Pereira. «Parcera, nos jodimos», le dijo Jessica muy asustada y se empezó a pasear de un lado a otro, muerta del susto porque esta nueva situación la iba a matar a ella de hambre y a Catalina de tristeza. «¿Y ahora?», dijo petrificada Catalina mientras, por dentro, se desvanecía de a pocos. Jessica no dijo nada y se fue con ella a buscar una lista donde estaban sus clientes de la mafia, pero el único que contestó y con la voz cambiada fue Mariño. Jessica le preguntó por Cardona, pero este se asustó, le dijo muy nervioso que él no conocía a ningún Cardona y que, seguramente, ella estaba equivocada. Luego le colgó. Volvieron a marcarle, pero su teléfono ya se encontraba apagado. Sin atenuantes y pintando las cosas del color que estaban, Jessica solo atinó a manifestarle con pesar a su pálida amiga: «Hermana, nos jodimos. Esos manes se fueron y nos dejaron mamando». Para capitalizar la ira que sentía por esta nueva decepción, Catalina buscó el teléfono de Orlando Correa y le puso cita en el Parque Central, bajo la estatua de El Bolívar desnudo donde Caballo la había dejado plantada con la ilusión a cuestas la tarde lluviosa en que nunca llegó. Lo felicitó en clave por haber hecho la vuelta como era, es decir, por haber matado a Caballo sin que nadie lo pillara, y lo citó a las 4 de la tarde, porque necesitaba verlo para decirle cuánto lo quería y para pedirle el favor de que le hiciera el amor. Inmerso en un cuento de hadas, sabiéndose deseado por una mujer tan linda como Catalina, Orlando Correa llegó a las 4 en punto al lugar de la cita y la saludó con efusividad e ilusión. Estaba perfumado y estrenando un pantalón de drill color beige y unos zapatos de gamuza color marrón. La camisa blanca de rayas verdes y carmelitas, que ya era usada, lucía muy limpia y pulcra. Catalina también lucía hermosa y hacía esfuerzos ingentes para que no se le notara el odio que sentía hacia él ni la tristeza que tenía por la desbandada de los narcos, y especialmente la de Cardona. Con angustia, Orlando quiso concretar la propuesta principal de Catalina durante su llamada y la invitó a un motel. La niña le dijo que aceptaba gustosa, pero, tejiendo la red de su venganza, explotó su debilidad de macho cabrío y le preguntó si a él le gustaría estar con 2 mujeres al mismo tiempo, porque ella tenía una amiga que también estaba necesitada de un hombre y que a ella le daba pesar dejarla sola, en ese estado, siendo, como era, su parcera del alma. Orlando respondió con un nudo en la garganta que sí, que por supuesto, que claro, y como no, que no había problema. No podía creerlo. Estaba a punto de completar su fantasía sexual y más aún, junto a la mujer que estaba empezando a amar. Se fueron entonces a recoger a Jessica, quien ya estaba al tanto del plan, y los 3 se metieron a un motel de los 4 que encontraron en una misma cuadra a la salida hacia Armenia. Por generosa solicitud de Orlando, se instalaron en la habitación más lujosa que encontraron en aquel lugar, decorado con mal gusto y una serie de expresiones arquitectónicas extrañas que combinaba columnas llenas de canales y pedestales monumentales copiados de la antigua Babilonia,
Grandes ventanales posmodernistas hasta jardines con materas colgadas de las ventanas propias de las fincas cafeteras. En la habitación encontraron una cama triple cuya baranda servía de soporte a 2 mesas de noche sin ninguna gracia, 2 lámparas ancladas a la pared y un radio de carro incrustado en el cajón principal de uno de los nocheros. Cerca de la puerta había un confortable sofá de tela rayada y una mesa con 3 sillas y un florero de vidrio grueso y pesado. Las cortinas eran rojas, al igual que el tapete de la habitación, y un televisor pegado a la pared proyectaba las imágenes pornográficas de siempre, una mujer succionando el pene de un hombre. Ante la mirada incrédula y ansiosa del homenajeado, las 2 mujeres empezaron a quitarse la ropa con una alta dosis de premeditada sensualidad, mientras el ingenuo guardaespaldas solo atinaba a desvestirse con torpeza y angustia, sin quitarles los ojos de encima. De acuerdo con el plan, de un momento a otro las mujeres detuvieron el show y le pidieron a Orlando que se dejara amarrar para hacer más excitante el momento. Correa, como le llamaban sus compañeros y sus jefes, aceptó sin objetar la irresistible propuesta. Las mujeres procedieron a atarlo de pies y manos a la cama con unas cuerdas que traían en su bolsa. La emoción no lo hizo sospechar de nada. Lo cierto fue que apenas el candoroso hombre estuvo reducido a la impotencia, las mujeres empezaron a vestir ante su asombro total y se le treparon con el deseo de hacerle parar todo lo que él y sus 2 amigos habían hecho y también todo lo que no habían hecho. Lo golpearon de una manera despiadada, en una especie de juicio sumario, mientras le recordaban sus delitos. Lo apalearon hasta el cansancio, sobre todo en los genitales, para que jamás se le volviera a ocurrir aprovecharse de una niña. Catalina le pegaba con furia en el pene y los testículos con el florero que adornaba la habitación. Los gritos de Orlando competían con la radio a la que Jessica subió el volumen hasta su máximo nivel. El rehén gritaba pidiendo perdón, pero de nada sirvieron sus súplicas. Las mujeres estaban dispuestas a quitarle para siempre el arma con que violaba a las niñas y lo hicieron. Orlando perdió un testículo, la sensibilidad del glande y la posibilidad de volver a procrear. Antes de huir del lugar, Catalina lo obligó a decirle el nombre del tercer hombre que abusó de ella esa noche y el pobre Orlando, apaleado como estaba y bajo la amenaza de perder para siempre su pene y el testículo que le quedaba, no tuvo más remedio que contarle que se llamaba Jorge Molina, al tiempo que le daba su número telefónico. A Jorge Molina lo citaron en el mismo lugar. Catalina le dijo que lo recordaba con deseo, que de los 3 era el que más le gustaba, que, si él tenía algún problema en hacerle el amor y que, si no se molestaba hacia su encuentro amoroso, llevaba una amiga que estaba necesitada de un hombre, pues a ella le daba pena dejarla con las ganas y más aún después de contarle que él era el mejor polvo del mundo. Jorge Molina, el más lujurioso de los 3, no se molestó. Su ego de macho omnipotente voló por las nubes. Sintió que el cielo no era ese conjunto de nubes blancas y grises con fondos azules que veía todas las mañanas desde su ventana, sino el hecho de hacer el amor con 2 hermosas nenas como Catalina y Jessica. La tomó tan a pecho que antes de llevarlas al motel se metió a una tienda de objetos sexuales y se gastó una fortuna comprando estimuladores chinos, tandas pervertidas, retardadores de la eyaculación y hasta un delantal de camarera que las hiciera ver más provocativas de lo que ya lucían. De camino al motel, se hizo todas las ilusiones del mundo. La más importante era la de proponerles que se casaran ambas con él. Pensaba decirles que las amaba profundamente y que se fueran a vivir los 3 porque ahí donde lo veían, en carro prestado y todo, cuidándoles, a toda hora, las espaldas a los patrones. Él se iba a convertir en poco tiempo en un duro. Que ya conocía el negocio, que ya sabía cómo fabricar la coca, que ya se sabía las rutas de memoria, que ya sabía dónde encontrar los contactos en México, Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Madrid y que, dentro de muy poco, cuando delatara a sus jefes con ADEA, iba a tener mucha plata para ponerlas a vivir a las 2 como lo merecían, como el par de reinas que eran. Pensó también que no era mala idea gastarse lo último que le quedaba de la quincena llevándolas a un centro comercial después de salir del motel y comprarles una pinta bien linda, con zapatos incluidos, para que ellas se fueran familiarizando con su amplia y desinteresada forma de ser.
Entrando a la habitación les alcanzó a contar que se iban de compras al salir del motel. Ellas le agradecieron con un beso simultáneo sobre sus mejillas y le aconsejaron, por calcular cuánto dinero tenía, que no se molestara porque ellas eran muy exigentes, razón por la cual el detalle podría resultarle muy costoso. Jorge Molina, que toda la vida tuvo ínfulas de traqueto, les dijo que no se preocuparan porque si él prometía algo era porque podía. Que el dinero era lo de menos porque él ya estaba empezando a traquetear con 2 kilitos semanales y que más bien se empezaran a quitar la ropa porque él estaba que ardía. Así lo hicieron antes de amarrarlo con el pretexto de querer más emociones, y 1 hora después, el pobre Jorge Molina yacía sobre la cama, ensangrentado, a punto de perder el conocimiento, con los genitales en estado lamentable, la cara amoratada a punta de golpes y diciendo la clave de la tarjeta de débito que, junto con 300,000 pesos, era lo único que respaldaba su habladuría. En un cajero del centro de Pereira sacaron 860,000 pesos, que era todo lo que tenía el pobre Molina, y se fueron a emborrachar 2 veces. Una para celebrar la venganza contra los 3 hombres que le impidieron venderle el Virgo a Mariño, y otra por la desbandada de sus amigos traquetos a quienes extrañaban con dolor. Orlando Correa y Jorge Molina se encontraron por esos días en situaciones muy similares, con los rostros y la hombría rotos, pero sintieron vergüenza de admitir que estaban en ese estado lamentable gracias a la ira de 2 mujeres, por lo que uno de ellos inventó que un taxi lo había atropellado cuando se bajaba de la camioneta del patrón, y el otro, Jorge Molina, el más chicanero de todos, que un hombre intentó matarlo, seguramente porque no quiso pagar una extorsión al grupo guerrillero que lo chantajeaba. Dijo que, por su pinta, los carros en los que andaba y lo bien vestido que mantenía, un frente de las FARC lo confundía, a menudo, con un rico. Ninguno de los 2 se creyó, pero para los demás, los cuentos inventados sirvieron para justificar el cambio físico de sus caras, y a Jorge Molina le sirvió para subir de estatus ante su familia y sus amigos. Pero la estampida de los narcos no afectó solo el ego y los sueños de Catalina por tercera vez, ni el bolsillo de Jessica, ni la ocupación de la sala de cirugías de la clínica estética, ni los planes del doctor Bermejo de comprarse un BMW. También afectó las relaciones intrafamiliares de Ximena, Vanessa y Paola, cuyas madres, acostumbradas a recibir grandes mercados y dinero producto del trabajo de sus hijas, se dedicaron a cantaletearlas, día y noche, hasta hacerlas tomar una determinación desesperada y denigrante: trabajar en una casa de citas donde, por muchísimo menos dinero, se acostarían hasta 3 veces en la noche con desconocidos de todos los pelames. Nada de esto le dijeron a Catalina y a Jessica, que terminaron rodando en Bogotá, de clínica de estética en clínica de estética, y de casas de amigos, a los que aburrían en una semana, en casas de otros amigos que no sabían que ellas los iban a aburrir en una semana. A la autora cotizada Paola le correspondió como primer cliente un funcionario público, bien perfumado y muy bien vestido, no así buenamente. El burócrata pactó por 200,000 pesos 1 hora de placer con ella. Una vez finiquitado el negocio, se metió al baño, sacó de su chaqueta una caja de Viagra y se tomó una pastilla con agua extraída de lavamanos y retenida entre sus manos yuxtapuestas. Paola, que lo esperaba en una habitación húmeda y llena de malas energías, de las 6 que tenía la casa, no hacía más que pensar y pensar en el Titi y en lo que él le iba a decir cuando supiera que por su culpa protectora se había tenido que meter a puta. En esas apareció el hombre de aspecto bonachón y cara de corrupto, y empezó a esbozar una sonrisa nerviosa y estúpida con la que le pidió un beso. Ella le dijo que los besos eran solo para el novio, y logró disgustarlo tanto, al punto que, sin mediar palabra, se subió a la cama, se metió bajo las sábanas, se quitó los pantalones y los interiores, los dobló maniáticamente, los puso sobre la mesa de noche y la aló con sus brazos para hacerle después el amor, en completo silencio y sin despojarse ni de la camisa ni de sus medias negras, finas, delgadas y largas hasta la rodilla. Paola lloró de rabia, en silencio y sin percibir placer alguno. En ese momento no sintió tanto su vertiginosa caída al abismo de la desgracia como cuando el hombre sonriente y con cara de corrupto sacó de su billetera 2 billetes de 55 de 20,000 y se los lanzó con cicatería,
sobre la cama revolcada y húmeda, para luego salir sin despedirse. A Ximena le fue peor porque tuvo que acostarse, la primera noche, con el dueño del establecimiento, con todo su historial de al menos 500 mujeres, la mayoría prostitutas, y sin recibir un solo peso por sus servicios. A Venance tampoco le fue mejor que a sus dos amigas. Comenzando porque tuvo que pelear con un cliente que se rehusaba a poseerla usando un preservativo. Decía que no quería hacerlo con un condón, que de esa manera no sentía placer y que le pagaba el doble de la tarifa si se dejaba penetrar sin ese forro de caucho asqueroso e incómodo. Vanessa, que necesitaba ese dinero, estuvo tentada a hacerlo, pero se puso a pensar que, si ese tipo hacía lo mismo con todas las prostitutas de la ciudad, seguramente ya era portador de SIDA o cuando menos una enfermedad venérea. Por eso se aguantó las ganas de decirle que sí, a cambio, le propuso que se dejara hacer cositas muy ricas sin necesidad de penetración. El tipo aceptó a regañadientes y se desvistió de mala gana. Incluso estuvo tentado a salir de la habitación en busca de otra mujer, pero Vanessa le pidió que no se marchara, que la dejara intentar algo porque ella no quería que él se fuera con una mala imagen de las mujeres del lugar. El hombre, que tenía cara de asesino en serie, mirada de loco, cejas pobladas, pómulos salidos, quijada pronunciada y gafas de marco negro y grueso, le dijo que tenía 2 minutos para demostrarle por qué no se tenía que marchar. Pero a Vanessa solo le bastó 1 minuto para demostrarle que ella era la mejor. Al final, el anónimo personaje que vestía de luto quedó tan satisfecho con la versatilidad y la imaginación de la mujercita, que decidió, de todas maneras, pagarle el doble por sus servicios. Sencillo, por cumplir con la tarifa, y doble por haberlo llevado a las estrellas. Le pidió también que se convirtiera en su concubina, pero Vanessa, imaginando que la vida al lado de un depravado como él no iba a ser fácil, lo sacó de taquito con un argumento muy inteligente. Le dijo que no podía hacer eso porque ella tenía que ser muy honesta con él y le debía confesar el motivo de su renuencia a hacerlo sin condón. Él le preguntó por qué, y Vanessa no tuvo reparos en inventarle que ella estaba infectada con el virus del VIH, que no le quería hacer daño a nadie y que por eso les exigía a todos sus clientes usar el condón. El extraño personaje soltó la carcajada y le empujó con cariño para luego decirle que no se preocupara, que no había problema alguno en que vivieran juntos puesto que él también tenía SIDA. Un frío intenso recorrió el cuerpo de Vanessa mientras el demente, vestido de negro, le explicaba el nuevo funcionamiento de su corta vida. Le dijo que a él lo contagió un novio que tuvo, sin negar su bisexualidad, y que cuando su compañero murió, él tomó la determinación de vengarse del mundo entero contagiándole la enfermedad a todo el que pudiera, mujeres y hombres por igual. Que ya 1 docena de prostitutas y otra docena de jovencitos de la ciudad estaban contagiados por él y que su meta era llegar a las 50 víctimas antes de morir. Vanessa, quien estuvo a punto de convertirse en la víctima número 25 del desequilibrado, entró en pánico y trató de deshacerse lo más pronto posible de él. Le dijo que todo eso era una maravilla, que le parecía bien que los demás sintieran en carne propia lo que ellos estaban sintiendo y que de ahora en adelante iba a sugerirles a sus clientes que lo hicieran sin condón. El desquiciado mental le sugirió, incluso, que si los clientes insistían con el condón, que ella lo pellizcara en la punta con disimulo para hacerles la perrada. Quedaron de verse al día siguiente para ir de compras y el asesino desapareció con cara de felicidad. Cuando calculó que el depravado ya estaba lejos de la habitación, Vanessa se puso a temblar de miedo, con la certeza de haber estado al borde de la muerte, y salió corriendo, con asco, a bañarse con un estropajo para luego salir a preguntarle a todo el mundo si el SIDA se podía contagiar por vía oral. A las madres de Vanessa, Paola y Ximena les fue mejor. A ellas 3 sí le volvió el alma al cuerpo, y también el mercado a la nevera. Felices con el retorno del dinero a la casa, ninguna hizo preguntas y todas 3 empezaron a regañar a sus hermanitos por no dejarlas dormir en el día. Lo cierto es que, con la llegada de las vacas flacas, gracias a la desbandada de los narcos,
Todas las mujeres que derivaban su sustento y su ostentación de sus ilimitadas chequeras tuvieron que recurrir a diferentes estrategias para no desmejorar su nivel de vida y de ingresos. Paona, Ximena y Vanessa se metieron de trabajadoras sexuales. Catalina y Jessica se fueron a probar suerte en Bogotá. Muchas otras que no conocían se metieron a reinados de una y otra cosa y las más bonitas e inteligentes ingresaron a la televisión. Algunas de ellas, las que menos talento poseían, se acostaron con directores, libretistas y productores para ganar un papel, lo que produjo una oleada de indignación entre las actrices que se quemaron varios años estudiando artes escénicas para merecer un papel de segunda categoría en una novela.